Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta presentación. Hoy vamos a hablar de los órganos linfoides. Algo de lo que tenemos que hablar mucho es del sistema inmune, ahora que tenemos esta gran pandemia, que se habla mucho en lo popular, que hay que subir la inmunidad, que hay que mejorar la inmunidad, que hay alimentos que sirven para la inmunidad, lo que nos aumentaría totalmente la inmunidad sería la vacuna contra este coronavirus, pero no la tenemos disponible. Pero hoy vamos a tratar de platicar un poco. Primero, esta presentación la tenía yo en una sola presentación, hablando inicialmente de una introducción a lo que es la inmunología y posteriormente hablando de los órganos que están involucrados, los órganos principales que están involucrados en la inmunología. Entonces la dividí en dos y hoy vamos a abordar los órganos linfoides. Así vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Bueno, ahora pueden observar ustedes, aquí tenemos la mayor parte de los órganos involucrados. Aquí tenemos el timo, luego tenemos el vaso, tenemos el tejido linfoide relacionado con las mucosas, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos los nódulos linfoides que son muy confluentes acá a nivel de la orofaringe y de la nasofaringe. Bueno, total, tenemos la médula ósea, que la podemos encontrar en las vértebras y en los huesos planos. Entonces todos estos en alguna medida se conocen como órganos linfoides. Lo primero que tenemos que mencionar es que todo el tejido linfoide tiene su origen en la médula ósea. Por eso tenemos acá un hueso largo, y los huesos largos en la porción de los extremos que reciben el nombre de epífisis, ahí localizamos nosotros hueso esponjoso. Y en las cavidades del hueso esponjoso vamos a localizar nosotros médula ósea. Y la médula ósea es el elemento que sirve para formar células sanguíneas. Y la mayor parte de las células sanguíneas tienen que ver con la inmunidad, con el sistema inmune. Por eso es que lo iniciamos de esa manera. Los órganos involucrados en la inmunidad los clasificamos en primarios y los clasificamos en secundarios. Los órganos que se clasifican como primarios, estos órganos podría decirse que son los que inician el proceso y son los que programan las células que van a estar ubicadas en los otros órganos. Por ejemplo, acá menciono que donde los linfocitos expresan por primera vez los receptores antigénicos y alcanzan su madurez fenotípica y funcional. Aquí todavía no se han expuesto a antígenos, no hay respuestas de ellos, pero ya están maduros y están preparados para funcionar. Vamos a encontrar dos órganos primarios, como vamos a mencionar, y secundarios, que podría decirse que, hablando de la situación con relación al timo y a la médula ósea, que son los dos primarios, estos son más periféricos. Aquí vamos a encontrar que se dan las respuestas porque las células están expuestas a los antígenos. Los antígenos son elementos que pueden desencadenar una respuesta inmunológica. Entonces puede ser cualquier virus, cualquier bacteria,
o cualquier trozo de la membrana celular de esos virus o de las bacterias u otros elementos de la naturaleza que podrían desencadenar procesos inmunológicos. Los órganos linfoides primarios son primordialmente el timo, que le va a dar origen, la médula ósea es el órgano primario, y la médula ósea de ahí parten las células madre que van al timo y que van a formar, se van a dividir, se van a formar, se van a capacitar, se van a educar. Y aquí estamos hablando de una palabra de la cual se tiene que mencionar en el tejido linfoide y en inmunología, porque se educan, son tan educados que no nos afectan a nosotros. Nosotros tenemos células del hígado, tenemos células nerviosas, tenemos hueso y no nos atacan, porque estas células que conocemos como linfocitos T o linfocitos del timo, sirven para atacar situaciones o elementos nocivos que ingresan a nuestro cuerpo. Y la médula ósea, que ahí se producen todas las líneas celulares, también la de los linfocitos que al final van a sembrar el timo. Aquí se producen todas las líneas que tienen que ver con la inmunología, leucocitos, granulosos, no granulosos, los linfocitos, los monocitos, todos estos se producen a este nivel. Y estas células, unas van a formar parte de la sangre y las otras van a formar parte del sistema linfoide. Tanto las células del timo como las células que se producen acá inicialmente van a sembrar a los ganglios, van a llegar a los vasos, van a llegar a las placas de Peyer que se encuentran en el íleon y van a llegar a otras porciones de la mucosa, como serían las vías urinarias, van a llegar al resto del tubo digestivo, van a estar como amígdalas a nivel de la orofaringe, vamos a encontrar las amígdalas y vamos a encontrar las amígdalas faríngeas también. Todo el árbol bronquial va a tener también nódulos linfoides que van a funcionar como todo un sistema inmunológico. Los primarios ya habíamos mencionado entonces que son el timo y la médula ósea. Son los que proporcionan el medio por el cual las células, en este caso los linfocitos, adquieren su repertorio de receptores específicos. Bueno, para cada tipo de antígeno, que eso se ha venido heredando. Nosotros heredamos parte de la inmunidad de nuestros padres. Entonces, y se seleccionan de modo que poseen autotolerancia. Nuestros linfocitos no nos van a atacar a nosotros, eso se llama autotolerancia. Las funciones que se dan en los órganos primarios, por decirlo así, va a ser que ahí se da la diferenciación, se da la maduración y se da la selección, porque se seleccionan los que funcionan bien, los que no nos atacan, los que no atacan a nuestras propias células. Y por eso se habla de una selección. Ya vamos a hablar posteriormente de eso. Los órganos linfoides secundarios, en cambio, proporcionan el entorno o el ambiente o el medio por el cual las células que presentan antígenos se ponen en contacto con los linfocitos, en este caso, para que entren en contacto con los linfocitos. Diseminan la respuesta inmune al resto del cuerpo. Siempre hablando de esos, tenemos los ganglios linfáticos que van por los ganglios linfáticos pasa la linfa. Todos los antígenos que van por la linfa van a pasar por los ganglios linfáticos. Y recuerden que la linfa se forma en los tejidos y entonces son antígenos que logran penetrar a los tejidos.
El vaso se interpone en la circulación de la sangre. Todos los antígenos, todos los que van a desencadenar una respuesta inmunológica que van en la sangre, pues el que los va a abordar es el tejido linfoide que está en el vaso. Y luego vamos a tener que en las láminas propias de las mucosas siempre vamos a encontrar linfocitos diseminados, difusos, y también aglomeración de linfocitos que recibe el nombre de nódulos linfoides o folículos linfoides aislados. Algunas veces esos folículos linfoides confluyen y hay varios para formar amígdalas o formar las placas de Peyer. Bueno, en la respuesta secundaria, la médula ósea actúa igualmente como órgano secundario. De la médula ósea se originó todo, pero también ahí en la misma médula ósea va a funcionar como un órgano secundario. Los linfocitos interactúan con células hemopoyéticas y con células no hemopoyéticas. Las células hemopoyéticas son las células que están en la sangre, y las células no hemopoyéticas son células que tienen otro origen, como podríamos hablar de las células presentadoras de antígenos y algunas otras células que tienen que ver con nuestra inmunidad. Las células presentadoras de antígenos las vamos a observar en los órganos linfoides. También hay macrófagos que presentan antígenos y hay células epiteliales y reticulares que también funcionan como presentadoras de antígenos, porque los antígenos no tan fácilmente llegan a nuestras células linfocitarias, por ejemplo, para poder responder. Necesitan que alguien se las presente y que el linfocito interprete que ese tejido o esa molécula no es normal, que no nos pertenece a nosotros y que nos puede hacer daño. Aquí tenemos los órganos primarios, la médula ósea y el timo. La médula ósea va a sembrar los órganos secundarios y el timo también va a sembrar con células a los órganos secundarios. Aquí tenemos los nódulos linfoides que están en todo el tubo digestivo, están en el árbol bronquial, están en la ingle, en las axilas. Ahí logramos encontrar en la región del cuello, en la región occipital posterior, y también como parte de eso tenemos las amígdalas, tanto las amígdalas palatinas como las adenoides que habíamos mencionado anteriormente. Estos son los órganos primarios, los órganos linfoides primarios, el timo y la médula ósea. Vamos a comenzar describiendo el timo, que es sumamente importante. Aquí lo observan en color amarillo. Bueno, el timo se localiza en la base del cuello hasta el saco pericárdico, como lo podemos observar acá, en la base del cuello hasta el saco pericárdico, la parte superior de la cavidad torácica por detrás del esternón. Está en el mediastino superior por delante de los grandes vasos, como podemos apreciar aquí los grandes vasos. Tiene una estructura conformada por dos lobulaciones, por dos lóbulos, y el peso es de 12 a 15 gramos al nacer. En la infancia ya pesa de 20 a 30 gramos y en la pubertad de 30 a 40 gramos, que es donde alcanza su máximo desarrollo, y luego en el adulto involuciona. Una vez ha programado y ha educado a los linfocitos T que se originan en el timo, involuciona este órgano. Se desarrolla a partir de la a partir de los primorios pares del epitelio endodérmico de la tercera bolsa faríngea. Y lógicamente tiene interacción con el mesodermo que está a ese nivel para formar su cápsula y formar otros elementos.
Pero todo esto sucede más o menos en la sexta semana del desarrollo embriológico. Nosotros podemos ver acá las bolsas faríngeas, pues de la tercera bolsa faríngea se va a originar el timo. El primordio continúa su desarrollo a partir de la novena semana por invasión de células madre de los linfocitos T y se transforma en un órgano linfoepitelial. Es el único órgano linfoide primario identificado plenamente como tal, porque la médula ósea, aunque es primaria, funciona también como secundaria. Entonces este es el único, primer órgano que se hace linfoide en la vida embrionaria, o sea que adquiere linfocitos y que ahí se dividan y que ahí maduren y que ahí se eduquen los linfocitos. Aquí tenemos el timo con sus dos lobulaciones unidos por un puente acá en la parte inferior. Recibió ese nombre porque se parece mucho a la hoja de tomillo, y por eso le pusieron timo al timo. Aquí tenemos un corte histológico, una laminilla histológica tratada con el proceso de hematoxilina y eosina o con la tinción de hematoxilina y eosina, y podemos analizar que el timo tiene una zona pálida en el centro y en la periferia es más oscuro. También aquí ya podemos ver que está subdividida esta glándula en pequeñas porciones que se conocen como lobulíos. Tiene una cápsula, la cápsula emite tabicaciones, hay tabiques un poco más gruesos y esto va a subdividir al timo en estas estructuras que se conocen como lobulíos. La cápsula se extiende en numerosos tabiques, como lo podemos observar acá. Y esos tabiques los subdividen en lobulíos poliédricos que tienen de 0.5 a 2 milímetros, como lo podemos apreciar acá. Tiene una médula, que la estoy señalando acá, y tiene una corteza. Estos son otros compartimientos que se establecen en el lobulío. Y estos tabiques no logran llegar hasta el centro, solo están al inicio. El tejido medular entonces se continúa con el que encontramos a nivel de la corteza. Aquí los tenemos. Aquí tenemos los compartimientos, como lo está mencionado acá, que se conocen como lobulíos. Aquí está bien claro. La zona central es la médula, la zona periférica es la corteza. Aquí está la médula, aquí está la corteza. Estos son tabiques mucho más delgados, estos tabiques no llegan hasta la médula, como podemos observar acá. Luego tenemos tabiques de mayor tamaño y por fuera tenemos la cápsula de tejido conjuntivo que envuelve a todo el timo. Lógicamente en los tabiques de tejido conjuntivo viajan los vasos sanguíneos o están ubicados los vasos sanguíneos que llevan nutrición a las células que están funcionando en el timo. Aquí nuevamente tenemos la cápsula, tenemos los dos lóbulos y tenemos las subdivisiones que se conocen como lobulíos. Bueno, la organización histológica, ¿cómo vamos a...? Recuerden que esta es una glándula. Cuando hablamos de glándula vamos a hablar de dos partes. En todas las glándulas, con todas las glándulas hacemos eso. Hablamos de estroma y el estroma incluye todo el tejido de sostén que lleva la inervación y lleva los vasos sanguíneos. Entonces, el estroma principalmente está constituido por tejido conectivo. Y aquí el estroma lo incluimos la cápsula, los tabiques de tejido conjuntivo y algunas fibras reticulares que sostienen el parénquima.
El parénquima es la parte funcionante de la glándula. En este caso, el parénquima está formado solo por células. Y las células del parénquima, ahí vamos a incluir estos 4 tipos de células que son células reticulares epiteliales o reticuloepiteliales o epitelios reticulares, reciben ese nombre. Se llaman células reticuloepiteliales porque son reticulares, pero provienen igual que las células epiteliales, no provienen del mesodermo como proceden otras células, sino este tipo de célula tienen el mismo origen que las células epiteliales. Luego tenemos los linfocitos, que son los que se reproducen a este nivel. Se reproducen, se programan, maduran, se educan. Tenemos luego macrófagos que van a estar distribuidos acá como parte del parénquima, que los macrófagos, cuando una célula se detecta, que ya vamos a ver ahí que hay una forma de detectarlas, que ataca a nuestras propias células, esa célula no sirve. Entonces la seleccionan, pero la seleccionan para destruirla. La célula se destruye y es fagocitada por los macrófagos. Y por último tenemos las células dendríticas interdigitantes, que son células que en este caso le van a mostrar por medio de una molécula que vamos a ver nosotros que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, le van a estar mostrando a los linfocitos las proteínas, los aminoácidos y todos los componentes moleculares de nuestras células. Si los linfocitos transcurren acá, desde aquí hasta acá, sin que ataquen a nuestras propias células, estos linfocitos son interpretados como adecuados y se van al torrente circulatorio. Aquí tenemos el parénquima, o lo que es parte de aquí está la cápsula y los tabiques, es parte de la corteza, que la corteza es más oscura porque hay muchos linfocitos, como podemos ver, todos estos oscuros que vemos acá. Tenemos macrófagos, tenemos células epitelios reticulares, son células epitelios reticulares que son estrelladas y emiten prolongaciones, formando una red de esas prolongaciones, que se ven con su citoplasma rosado y los núcleos que observamos acá. Este sería el parénquima. Este es el parénquima. No mencionamos qué tipo de células epiteliales reticulares, pero ese es el parénquima del timo. Aquí tenemos el estroma, lógicamente algunas fibras reticulares que sostienen al parénquima. Vamos a hablar ahora de las células reticuloepiteliales o las células reticulares epiteliales. Estas tienen un abundante citoplasma. Todo este grupo de células que observamos acá, de color rosado, son células reticulares epiteliales. Tienen un núcleo ovalado claro, muy grande, y que posee 2 nucleolos normalmente. Y ahora viene el asunto. Existen 6 tipos de células reticuloepiteliales. 3 tipos van a estar en la parte oscura y 3 tipos van a estar en la parte más pálida, que es la médula. Estas células tienen tanto parecido con las células epiteliales que tienen células de citoqueratina. O sea que de alguna manera vamos a encontrar queratina en este tipo de células. Tienen haces de filamentos de citoqueratina y están unidas por prolongaciones y están unidas entre sí formando una red mediante los complejos de unión que se conocen como desmosomas. Bueno, vamos a ir describiendo cada una de estas células. Después las vamos a ver directamente en las preparaciones histológicas.
Las células epitelio reticulares tipo 1 también se llaman células nodrizas. Estas van a estar en la corteza y evitan que los tabiques de tejido conjuntivo se pongan en contacto con los linfocitos. Allí están entre el límite entre el parénquima y las trabéculas también de tejido conectivo. Recuerden que ahí van vasos sanguíneos y pueden ir antígenos y estas células no se pueden someter a ningún antígeno. Rodean la adventicia de los vasos sanguíneos precisamente para proteger a los linfocitos que no vayan a tener contacto con los antígenos. Entonces separan todo el parénquima tímico, ¿verdad? Lo aíslan y por eso se les conoce como nodrizas, porque como que estuvieran abrazando y que nada le ingrese a los linfocitos a ese nivel. El tipo 2 también están en la corteza, pero están un poco más profundo. Están en las uniones, están en los lugares en donde vamos a encontrar en la porción que podríamos decir que está entre la corteza media y la corteza profunda. En ese lugar se van a encontrar, tienen filamentos intermedios de citoqueratina y entonces dividen, por decirlo así. Aquí dice compartimentalizan, pero la palabra es complicada de pronunciar. La corteza aislando los linfocitos que están en desarrollo. Pero aquí aparece algo más. Estas células expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad 2. Cuando veamos la introducción a la inmunología, que en otra clase pretendo tenerla, estas expresan esto y es la manera, con esta molécula presentadas a los linfocitos aprenden a detectar cuáles son nuestras células, porque todas nuestras células van a contener y van a tener en su membrana celular complejo mayor de histocompatibilidad 1. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 no está en todas las células, pero también tiene la misma función de presentar nuestra constitución molecular a los linfocitos para que estos no actúen contra nuestro cuerpo. Y luego pasamos a las células reticulares tipo 3, retículo epiteliales tipo 3, que están entre el límite de la corteza y la médula. Siguen unidas formando redes y crean una barrera funcional entre la corteza y la médula. Y también poseen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como tipo 2. Aquí podemos observar esas células, las características que tienen: el citoplasma rosado, el núcleo con 2 nucleolos, claro, un amplio citoplasma rosado. Todas estas que vemos acá, que yo estoy señalando acá, todo lo que aparece rosado es citoplasma de esas células retículo epiteliales. Bueno, las que se ubican en la médula ya son las tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Las primeras, las tipo 4, van a estar vecinas a la corteza. Se parecen mucho a las tipo 3. También poseen prolongaciones y están unidas formando una red, como hemos mencionado anteriormente, y están en cooperación con las tipo 3. También crean una barrera a ese nivel, más que todo evitando que los linfocitos tengan contacto con antígenos. Tienen que tener contacto solo con nuestras moléculas, con las moléculas de nuestro cuerpo nada más. Las tipo 5 ya están diseminadas en toda la médula y siguen
por así decirlo, fraccionando partes de linfocitos y le proveen un armazón celular a toda la médula. Y por último tenemos las tipo 6, todas estas están en la médula. Estas están unidas entre sí por desmosomas y son las que ya han acumulado muchos filamentos intermedios de gránulos de queratoialina y algunas inclusiones lipídicas que nos dicen que ya se están degenerando. Entonces, las células empiezan a conformar estas estructuras redondeadas concéntricamente que conforman los denominados corpúsculos de Hassall o corpúsculos tímicos. Miden de 20 a 100 micras y aumentan con la edad. Conforme hay degeneración, entonces van a aumentar y estas producen interleucina 4 e interleucina 7 que actúan en la diferenciación y la educación de los linfocitos también, o sea que sí tienen una función. Y también producen algo que se conoce como la linfopoietina del estroma tímico para formar los linfocitos. Si nos damos cuenta, todas estas células tienen una gran función. En el timo se dividen, se generan las células que se conocen como timocitos o células T. Al principio son células blásticas, o sea, son células inmaduras, pero ya vienen con una batería inmunológica, pero esa batería inmunológica no tiene que reaccionar contra nuestro cuerpo. Entonces ahí se forman, se regeneran, se dividen, se educan. ¿Para qué se educan? Para no atacarnos a nosotros mismos. Una gran función de las células reticulares. Se quedó esto sin... Estamos. Bueno, aquí podemos ver timocitos en la médula. Podemos apreciar células más claras que serían las células reticulares. Todos estos son timocitos. Y aquí podemos observar los corpúsculos de Hassall, en donde las células se han enrollado, por decirlo así, para formar estas estructuras. Luego podemos ver acá está delimitado el corpúsculo de Hassall. Aquí se ven los gránulos de queratoialina. Aquí podemos ver las células reticulares, son estas que tienen núcleo claro. Yo creo que sí se logran distinguir. Son células con núcleo claro. Estas son las reticulares que están formando este ovillo, formando el corpúsculo de Hassall. Y luego las más oscuras con núcleo bien oscuro, que son los linfocitos. Estos son vasos sanguíneos pequeños que observamos a ese nivel. Aparte de las células retículo-epiteliales, vamos a encontrar las células que se conocen como macrófagos, macro grande, fagos, tragar. Y entonces son grandes tragadores estas células. Abundan en la médula, se encuentran dispersas en las mallas de las células retículo-epiteliales y se encargan de fagocitar a los linfocitos que no cumplen los requisitos de la educación tímica. Bueno, se van a distinguir de las células reticulares que van a contener lisosomas grandes y muchas veces estructuras o trozos fagocitados de las células que no cumplieron y hay necesidad de destruirlas. Las células dendríticas interdigitantes se encuentran alrededor del límite córtico medular, o sea, entre la corteza y la médula, y muy pocas en la médula. Se ubican entre las mallas que forman las células retículo epiteliales y tienen prolongaciones que se conectan con los linfocitos.
¿Cuál es su función? Expresar el complejo mayor de histocompatibilidad 1 e histocompatibilidad 2 con moléculas de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que le enseñan? No tienen que reaccionar contra estas moléculas. Entonces, con esto, estas son células presentadoras de antígenos, pero le enseñan que al ir unidas con esto no van a reaccionar o no deben reaccionar contra las moléculas que forman todas las porciones de nuestro cuerpo. Bueno, los linfocitos, que sería el último y el más importante porque son los que se forman, maduran y se generan acá. Bueno, aquí tenemos las células epiteliales, aquí tenemos un macrófago que tiene elementos que ha fagocitado y todos estos esféricos que vemos acá son linfocitos. La mayoría de la población de linfocitos son algunos grandes y otros pequeños. Los rasgos más prominentes es su contorno, que es liso, aunque cuando están unidos entre sí se deforman un poco. Hay una ligera deformación. Son más abundantes en la corteza, que es donde se están formando, que en la médula. Los más grandes pueden llegar a medir hasta 15 micras, que están precisamente en la corteza subcapsular, debajo de la cápsula. Y los más pequeños están en las zonas más profundas. Bueno, lo basófilo de la corteza entonces se debe a la cantidad de linfocitos. Son linfocitos T precisamente porque se forman en el timo y derivan de una célula madre multipotente, la unidad formadora de colonias de los linfocitos, que ya vimos esta célula cuando se vio médula ósea y se vio hematopoiesis, que viaja desde la médula ósea y se va a ubicar al timo, bueno, lógicamente atravesando una serie de etapas consecutivas distintas. No logro pasar la otra diapositiva, vamos a hacerlo así. Algo sucedió, se perdió la conexión de internet. Ya se restituyó. Bueno, aquí tenemos, como había pasado varias, aquí tenemos el timo, aquí está la cápsula, aquí está la médula, los tabiques de tejido conjuntivo, un lobulillo tímico. Aquí podemos observar nosotros pequeños tabiques que ingresan con vasos sanguíneos, por eso se ven los vasos sanguíneos acá. Podemos observar la corteza, que tiene más linfocitos que la médula, que la encontramos acá. Podemos observar en color rosado las células retículo epiteliales. Las tipo 1 están acá debajo de la cápsula, las tipo 2 estarían por acá, las tipo 3 están acá. Recuerden que las tipo 2 y las tipo 3 van a servir para presentar las moléculas de nuestro cuerpo por medio del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos que se están dividiendo acá y van transportándose hasta este nivel, que van a salir hacia el torrente circulatorio por medio de unas vénulas. Estas células que logran salir del timo ya están maduras, tienen potencialidad y están educadas para no responder a nuestras moléculas, para que nuestras moléculas no funcionen como antígenos. Aquí están los corpúsculos de Hassall, aquí tenemos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ingresan por medio de los tabiques, ingresan a la médula, de la médula ascienden, van a la corteza y vuelven a regresar y salen por los ramos venosos.
pero a la sangre van a pasar más o menos a este nivel, a los vasos van a pasar los linfocitos. Bueno, la irrigación ya habíamos mencionado algo, no vamos a mencionar mayor cosa de la irrigación porque se nos hace muy larga pero aquí está la médula, aquí está la arteria, llega hasta la corteza, regresa acá y aquí en esta porción, en estas vénulas que tenemos acá, aquí se da el paso de los linfocitos al torrente circulatorio. Aquí lo tenemos también, pero no nos preocupa mucho esto, sino nos preocupan, bueno, como pueden darse cuenta ustedes, los linfocitos tienen que dividirse, crecer, formarse, educarse, adquirir la potencialidad, lo tienen que hacer todo aislados de los antígenos que puedan llegarle de fuera, porque en la sangre puede haber antígenos y entonces se alteraría todo esto. Entonces a esto se le conoce como barrera hematotímica. Y en esto tiene que ver que el endotelio es continuo. También ayudan los macrófagos, porque estos están alrededor de los vasos sanguíneos y no dejan que pasen los antígenos. Y las células retículo epiteliales que también protegen a los linfocitos, al menos las primeras, las tipo 1 y 2, que envuelven a los linfocitos y no dejan que los antígenos logren llegar hasta los linfocitos. Entonces, ¿de qué las protegen? De los antígenos. Los vasos sanguíneos no son permeables porque tienen endotelio continuo. Bueno, y no hay vasos directamente en el parénquima, no hay vasos linfáticos que por ahí también le podrían llegar elementos nocivos. El timo al final involuciona en el adulto, su mayor tamaño relativo con relación al peso del cuerpo es fetal, pero su mayor peso absoluto está en la pubertad. Aquí podemos ver un timo involucionando. Nuevamente el timo, esta ya la habíamos visto. Bueno, las células retículo epiteliales ya habíamos mencionado, las tipo 1 son nodrizas. Estas tienen una selección positiva porque ayudan, ya le presentan las moléculas nuestras y verifican que las células tímicas no reaccionen contra nuestras células. Si reaccionan, estas son detectadas por los macrófagos y son asesinadas. Estas muestran nuestros autopéptidos también, o sea, nuestras proteínas que están en la membrana celular. Vamos a esperar un momentito porque se me fue el internet. Vamos a ver si lo logramos restaurar. Estamos. Y por último tenemos los corpúsculos de Hassall que ya habíamos mencionado que tienen una función. Aquí están las células epiteliales nodrizas, mire cómo están abrazando a los linfocitos, que aquí están los más grandes. Luego tenemos las células epiteliales tipo 2, las tipo 3. Tengo problemitas acá. Bueno, aquí están las células nodrizas, las tipo 1, las tipo 2, las tipo 3, las tipos 4, las tipos 5 y las tipo 6. 3 están en la médula, 3 están en la corteza, todas protegiendo que no le llegue antígenos a las células.
Bueno, los factores importantes acá para la maduración de las células son las citoquinas, un factor que se llama factor de células madre, la interleucina 7 y algunos factores de crecimiento. Bueno, las células madre llegaron al timo por señales quimiotácticas. Tengo problemas de internet, así es de que vamos a trasladarlo. Bueno, aquí esto es muy esquemático, podemos ver la cápsula, podemos ver los tabiques, podemos ver las células reticulares que se llaman nodrizas, Nord cell. Podemos apreciar las células reticulares tipo 2. Podemos bueno, estamos bien. Tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6, que son las de los... Miren, tengo problemas de internet, disculpen, pero en este tiempo en el cual todo mundo está conectado, todo resulta más difícil. Bueno, estas las vamos a... Esta es la maduración que se dan, ya lo mencionamos, aquí está muy esquemático, pero tenemos células progenitoras, de las células T, que vienen de la médula ósea. Estas células expresan un ligando al receptor Notch y la forma de desarrollo al final termina siendo un timocito. Tenemos problemas de internet, disculpen. Vamos a dar un tiempecito para ver si se regula el internet. Ya estamos. Bueno, al final de cuentas vamos a dejar hasta ahí porque yo tengo problemas de internet y vamos a poner una segunda fase posteriormente para darle continuidad a esto.